Estamos listos para continuar con el estudio del día de hoy. Damos la bienvenida a todos aquellos que se unen al estudio de la palabra a través de las redes sociales. Gracia y paz de nuestro Señor. Pues estamos en este domingo, un domingo especial, un domingo de salvación, como bien decía el salmo que estábamos leyendo el día de hoy, este Salmo 118. En un día como hoy, un domingo, se cumplen esas promesas de salvación del Señor Dios para su pueblo. Amén. Entonces nosotros vamos a continuar con el estudio de la palabra. Recordamos que estamos en esta serie llamada La Fuente de la Fe. Y el día de hoy, para que lo vaya buscando, vamos a estudiar la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Repito, vamos a estudiar la palabra del Señor en Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. En lo que usted va a encontrar, va buscando el texto, amada iglesia. Recordemos que comenzamos esta serie con Agar, esta esclava que mientras huía y cuando pensaba que nadie la miraba, Dios le sale al encuentro en el pozo. Posteriormente vimos la historia de Saulo, de este fariseo lleno de conocimiento, pero de tanto conocimiento que tenía, en realidad estaba completamente ciego. Y camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús y a partir de este momento es donde él podrá realmente ver. Y el estudio de la semana pasada, amada iglesia, vimos a dos discípulos, ¿verdad? Dos discípulos que en domingo de resurrección van camino a Emaús. Estos dos discípulos, mientras discuten todo lo que ha pasado, el arresto, el juicio, la crucifixión de Jesús, en ese ínter, cuando ellos están dialogando, el maestro mismo se une a ellos y les muestra que todo aquello ya estaba predicho y previsto en las Escrituras, de cómo toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la historia bíblica, toda la historia humana es la historia de Jesús. Y vimos cómo cuando parten ese pan es cuando sus ojos son abiertos. El día de hoy, amada iglesia, vamos a ir con este cuarto estudio. Estamos en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. ¿Ya lo tienen listo? Pues muy bien. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es el estudio que vamos a analizar. Este es el pasaje que vamos a abarcar el día de hoy, amada iglesia. Entonces, antes de continuar con el estudio de la palabra, ayúdenme en oración, por favor, ahí en su lugar. Incline su cabeza, cierre sus ojos y decimos: Señor Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos las gracias por esta oportunidad de conocerte. Tú que eres Dios sublime, Dios majestuoso, Dios de amor, Dios de justicia y Dios de misericordia. No tenemos palabras para agradecer todo lo que has hecho por nosotros, que tú, en esa grandeza que tienes, te has rebajado a lo sumo y has mandado a tu Hijo para traer este mensaje de paz y de salvación a nosotros. Te damos las gracias por la misericordia que muestras a nuestras vidas cada día. Te damos las gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos corriges y tú nos llevas adelante del camino. Te pedimos en este momento que estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos redarguya, Señor.
que si de alguna manera estamos ciegos de conocimiento humano, que sea tu Santo Espíritu el que lo revele, que sea Cristo Jesús el que revele el significado verdadero de las Escrituras. Todo esto te lo pedimos no porque seamos merecedores, sino que te lo pedimos en nombre del maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amada iglesia, recordamos que el domingo de resurrección nos encontramos con estos dos discípulos camino a Emaús. Y durante ese mismo día, muy temprano, María Magdalena había ido al sepulcro y lo había encontrado vacío. Pedro y Juan habían corrido al lugar del sepulcro y solo encontraron las telas. Y ese mismo domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos, pero las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? Los discípulos, los apóstoles, aún tenían miedo de los judíos, tenían miedo de aquellos quienes habían capturado a Jesús, tenían miedo que también los buscarían y los capturarían a ellos. Y ellos ahí reunidos a puerta cerrada, en ese momento, de pronto Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz, paz a vosotros. Y ahí en medio de ellos, como está, Jesús les muestra las manos y le muestra el costado. Les muestra sus manos perforadas, el costado traspasado, y los discípulos se llenan de gozo. Lo que antes era duda, lo que antes era luto, lo que antes era tristeza, en ese momento se convierte en alegría. Y Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y con esto, ¿qué es lo que está haciendo el Maestro? Los está comisionando, los está enviando a predicar las buenas nuevas de salvación, que Él ha resucitado y por lo tanto también la humanidad estará libre de la muerte. Este domingo fue un domingo glorioso, el domingo más grande de la historia de la humanidad. Pero hay un detalle: uno de los apóstoles, uno de los discípulos, no estaba presente. Tomás faltaba entre los que estaban reunidos ese día. No sabemos por qué. No sabemos si quizá tenía miedo y estaba sumido en la completa tristeza, estaba en la depresión y él se quedó en su casa solo. Puede ser que la angustia y el dolor hayan sido tan grandes que no tenía ganas de estar con los demás. Puede simplemente que haya llegado tarde a la reunión y por eso no estaba presente. La verdad de las cosas es por qué Tomás no estaba presente, no lo sabemos. Pero aquí es donde, amada iglesia, vamos a comenzar el estudio de hoy. Ayúdenme a leer versículo 24, por favor. En voz alta, vamos, 1, 2, 3. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Muchas gracias. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Recordemos, amada iglesia, ¿qué idioma se hablaba en la época de Jesús? El arameo. El arameo, muy bien. Hoy con toda esta corriente judaizante, con todo este sionismo que empieza a invadir e infiltrarse en nuestras iglesias, muchas veces y muchas iglesias dan por un hecho de que Jesús y los discípulos hablaban hebreo, pero no hay nada más lejos de la verdad, porque lo que se hablaba en la época de Jesús era el arameo. Y de esta forma tenemos a Tomás. El nombre Tomás es un nombre en arameo que deriva de la palabra Tahoma, que significa gemelo. El nombre de Tomás viene del arameo Tahoma, que significa gemelo. Y el otro nombre con el que se identifica a Tomás y que nos revela la Escritura es Dídimo. Y el nombre Dídimo viene del otro idioma que era común en la época de Jesús, que es el griego. Significa a Tomás, es un nombre en griego. ¿Y qué creen que signifique? Significa exactamente lo mismo. Dídimo significa gemelo. Entonces, el nombre de... Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Hasta ahí. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Se imagina el momento, el alboroto
que se habrá ocasionado en el momento cuando finalmente llegó Tomás? No sabemos si haya sido ese mismo día, si hayan pasado horas desde la aparición de Jesús, si hayan pasado días, pero en el momento en que finalmente llega Tomás, los demás, los apóstoles, los discípulos, le cuentan, le dicen: Tomás, hemos visto al Señor. Y todos imagínense el grado de alegría, de gozo, de júbilo que tienen ellos en medio de un Tomás que no se ha enterado absolutamente de nada porque ha llegado tarde. Los que estaban ahí presentes finalmente habían podido comprobar que lo que había visto y lo que había asegurado María Magdalena era cierto. Y además Jesús había cumplido su promesa en ellos, que serían llenos del Espíritu Santo. ¿Se imagina entonces, amada iglesia, el gozo, la alegría que tendrían estos discípulos después de un fin de semana terrible? Después de haber pasado por toda la angustia de la aprehensión de Jesús, de su juicio, de su crucifixión, en este momento ellos pueden contemplar la gloria completa de Jesús. ¿Y cómo responde Tomás ante esta noticia? Continúa el versículo. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su codo, no creeré. Ante la narración de los ya le habían dicho ellos a Tomás que Jesús les había mostrado sus manos y su costado. Entonces, Tomás, ¿qué hace? Pide lo mismo. Tomás pide lo mismo. Necesita experimentar lo mismo que ellos para creer. ¿El testimonio de todos los demás le basta a Tomás? No le basta. Quiere evidencias, quiere pruebas. Y quizá en este momento tenemos que entender a Tomás. No es que Tomás no quiera creer, es que quizá no podía. ¿Por qué? Porque su fe en ese momento estaba hecha a pedazos. Había visto morir a Jesús, había visto el destino terrible de la cruz, había visto cómo habían metido el cuerpo del maestro en el sepulcro, y ahora le decían que Jesús estaba vivo, pero él no lo había visto. Seguramente lo que está experimentando Tomás no es necesariamente rebeldía, sino dolor, sino luto, sino pesar, porque Tomás había creído, había dejado ya todo para seguir a Jesús, había dejado familia, había dejado trabajos, había caminado con él y con los discípulos durante 3 años, había visto hacer milagros, había oído enseñanzas, había compartido la mesa con él, y después vino la cruz, una de las muertes más terribles y más crueles que ha existido, no solamente en esa parte del mundo conocido, sino en toda la historia de la humanidad. En la cruz, su fe se destruyó. La fe destruyó completamente la fe de Tomás. Y en ese momento, cuando recibe la noticia de sus compañeros, Tomás hace 3 exigencias para poder creer. ¿Cuáles son? Ahí está en el versículo que acabamos de leer. Son 3 exigencias que hace Tomás para poder creer. Si no viene en sus manos. Ok, ver sus manos. 1. La señal de los clavos. Es lo que él pide, si es ver sus manos. 2, meter el dedo en los clavos. Y la tercera, meter la mano. Entonces no del costado, es meter la mano en el costado. Entonces son 3 cosas, 3 exigencias que hace Tomás para poder creer. Ver sus manos, meter su dedo, meter su mano. Y mire qué tremenda es la honestidad directamente de Tomás hacia los discípulos. No les dice que les basta con ver. Les hace claro que él no puede creer el testimonio. Y además, no solamente le basta con ver a Jesús, no solamente le basta con el testimonio de ellos, sino que además pide estas 3 pruebas. Versículo 26, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Hasta ahí. Entonces, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Mire cómo a pesar de las pruebas, a pesar de la crisis de fe que está experimentando Tomás, hace lo más sabio que puede hacer, que es permanecer en comunión con los discípulos. Tomás ha dejado claro que él no creía del testimonio, que él necesitaba ver, pero en lugar de irse a su casa, de separarse, Tomás continúa estando con ellos, permanece con los discípulos. Y en este momento de la historia han pasado ¿cuántos días? 8 días desde ese domingo de la resurrección. Toda una semana completa ha pasado, pero en esta ocasión hay una diferencia, que es que Tomás está con ellos. Ellos siguen encerrados, ellos siguen con el temor ante la posible venganza, ante la temible persecución de los judíos. Pero en este momento están todos reunidos, incluyendo a Tomás. Y continúa el versículo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Otra vez, este mismo saludo. Otra vez Jesús aparece delante de ellos. Y mire qué increíble muestra de misericordia, amada iglesia. 8 días después, al siguiente domingo, Jesús vuelve a aparecerse a todos. Y les dice nuevamente el mismo saludo: paz a vosotros. ¿Y por qué le digo que es una grande muestra de misericordia? Porque Jesús pudo haber ascendido al Padre. Jesús pudo haber dicho: bueno, yo ya cumplí, ya fui con los discípulos, los que creyeron y los que estuvieron, bien, y los que no, pues allá ellos, perdieron su oportunidad. Pero no es como actúa Jesús. Jesús vuelve nuevamente con los discípulos. 8 días después, una semana entera, Jesús regresa. Pero en este caso, ¿por qué regresa? Regresa específicamente por Tomás. Versículo 27, vamos a leerla, por favor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Hasta ahí. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y es aquí donde vemos que Jesús ha regresado específicamente por Tomás. Jesús no reprende a Tomás por no dudar. Jesús no le echa en cara a Tomás su falta de fe. Jesús no lo regaña diciéndole: deberías de haber creído, hombre de poca fe, al testimonio de tus hermanos. Tampoco le echa en cara el que Tomás había pedido pruebas. Jesús lo que está haciendo en este momento, amada iglesia, es que Jesús se rebaja. Todo se rebaja ante todas las solicitudes que había hecho Tomás. Jesús le dice: ¿quieres ver? Mira. ¿Quieres tocar? Toca. ¿Necesitas ver las marcas? Aquí están. Las manos perforadas por los clavos. El costado abierto y traspasado. El que había sido abierto por una lanza. Las pruebas de que es Él. Él mismo al que habían colgado en la cruz. Al mismo al que habían atravesado con la lanza. Al mismo que habían dado muerto en la crucifixión. Ahora está vivo y ofrece sus heridas como evidencia. Y así, ofreciendo las pruebas de su sacrificio, las pruebas del sufrimiento, le dice a Tomás: y no seas incrédulo, sino creyente. El término que utiliza la palabra es apistos. Apistos significa viene del prefijo a, que significa sin, y pistos, lo hemos estudiado, amada iglesia, es sin fe. Un apistos es un incrédulo, un creyente, alguien que no tiene fe. Entonces lo que le dice Jesús es: no seas apistos, sino creyente. No seas falto de fe, sino cree, confía. Y esto que le está diciendo Jesús, ¿es un regaño? No. ¿Usted cree que lo está regañando Jesús a Tomás? No, ¿verdad? En lo absoluto no es un regaño. Lo que está haciendo Jesús es una invitación amorosa. No seas incrédulo, sino creyente. Porque la verdad de las cosas, amada iglesia, es que Jesús no obliga absolutamente a nadie a creer. Hay algunos que piensan que solamente tendrán fe aquellos que han sido predestinados,
que hay un libreto cósmico escrito desde el inicio de los tiempos y que hay una serie de personas que han sido elegidas para creer, mientras que un resto ha sido apartado para condenación porque Dios no les ha dado fe. Pero Jesús en este pasaje, como el gran pedagogo, se muestra ante Tomás invitándolo. ¿Invitándolo a qué? A que recupere su fe. A que recupere esa fe que había perdido, esa fe que había menguado cuando había venido la tribulación. Esa fe que se había hecho pedazos en la cruz, ante la vista de la muerte, ante la vista del sufrimiento de su maestro. La fe de Jesús, entonces, amada iglesia, es un salto hacia sus heridas, pero también hacia la crucifixión y sobre todo hacia la resurrección. La fe cristiana, mis amados, la fe cristiana no es simplemente creer en un Dios genérico, en un Dios intrascendente que no podemos conocer, que está ahí lejano ante el sufrimiento humano. La verdadera fe no es simplemente creer que hay una entidad superior que está ahí, que está por ahí lejana en el universo. La verdadera fe es creer en este Dios, en el que tiene las marcas de los clavos, en aquel que se muestra victorioso de haber derrotado a la muerte misma. Y frente a esas marcas, ¿qué es lo que pasa con Tomás? ¿Qué es lo que pasa con aquel que había pedido 3 pruebas para poder creer en la resurrección de Jesús? Frente a esas marcas y frente a la presencia de Jesús, ¿Tomás necesita tocar? Que Tomás ya no necesita tocar. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, que había pedido 3 cosas para ser verdaderamente creyente, para verdaderamente creer, no mete el dedo, no necesita meter la mano, solamente ve y cree. Y ante esa terrible y gloriosa visión, Tomás hace una de las confesiones más grandes que tenemos en toda la historia bíblica. ¿Qué responde Tomás al Señor? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No le dice simplemente Señor, no le llama maestro, no le llama hijo de Dios, no le dice varón aprobado por Dios. Tomás mismo en ese momento lo declara Dios mío. Y estamos, amada iglesia, ante el verdadero clímax de todo el Evangelio de Juan. Esta es la narrativa. ¿No? ¿Está saludando? No, eso es un mosquito. Ok. Esta es la narrativa que ha venido construyendo Juan desde el primer versículo. Desde el versículo 1 que dice el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el clímax de toda la construcción y toda la narrativa que ha construido Juan con su Evangelio. La noticia de que Jesús es Dios, y lo hace claramente a través de todo el Evangelio y a través de toda la narrativa que ha hecho el apóstol Juan. Y esta confesión que hace Tomás, amada iglesia, no nace de haber visto, no nace de haber tocado. ¿Nace de dónde? Nace de haber otra vez sido buscado. Jesús no lo abandonó en su duda. Jesús pudo haber dicho: pues Tomás no estaba, se la perdió, pues allá él. Pero en cambio, Jesús no lo abandona. Jesús regresa y regresa por él. Y esa gracia, esa misericordia, lo llevó a una fe aún más profunda que los demás. Lo lleva a hacer una declaración más audaz, más sincera y más poderosa que de lo que habían hecho cualquiera de los discípulos. Declarar directamente su divinidad. Versículo 29, ayúdenme a leerlo, vamos a leerlo. Jesús le dijo, vamos a leerlo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense cómo justamente Jesús nuevamente ante esta declaración no lo reprende,
no lo niega, no lo rechaza. Tampoco Jesús le está reclamando, porque la intención de Jesús era buscarlo y regresar por él. Y mire qué poderosa es la declaración que hace Jesús. Jesús declara, bienaventurados, que hemos visto que significa felices, gozosos, dichosos, ¿verdad? Bienaventurados, es lo que significa bienaventurados, felices, benditos, dichosos, gozosos. Jesús dice, bueno, Tomás, tú has creído porque has visto, pero son felices, son dichosos, serán gozosos aquellos quienes no vieron y creyeron. ¿Y eso sabe quiénes son, amada iglesia? ¿Quiénes son aquellos que sin ver han creído? Ese eres tú y ese soy yo. Esos somos nosotros, que no vimos el sepulcro vacío, que no vimos a Cristo resucitado, que no metimos las manos y no metimos el dedo en sus manos, ni tocamos el costado abierto, pero creemos. Y porque creemos es que estamos el día de hoy aquí reunidos en medio y en torno a la palabra del Señor. Y es esa fe la que tiene el creyente, que no se apoya en evidencia física, sino da testimonio de los apóstoles y en el encuentro personal con el Cristo resucitado. Y esa fe es la que Jesús declara bienaventurada. La fe que tiene el creyente, que tiene el cristiano el día de hoy, no es una fe de segunda categoría, no es un salto al vacío, no es una renuncia al intelecto y a la inteligencia humana. Es una fe bendecida y es una fe que Jesús mismo declara dichosa. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este estudio. El día de hoy, en este glorioso domingo de resurrección, amada iglesia, y con este estudio, quiero que nos quedemos con 4 puntos de este estudio, por favor. Vamos a quedarnos con 4 puntos de este estudio. Listo, yo lo tengo. Punto número 1. Esperemos recordar la historia de Tomás el gemelo. El nombre de Tomás al inicio, como lo dijimos, significaba gemelo. Y a la verdad de las cosas es que no sabemos si efectivamente tenía un gemelo, tenía un mellizo, siquiera si tenía hermanos. Pero, ¿qué es lo que dice la tradición? ¿Por qué Tomás se le llama gemelo y se le llama dídimo? Lo que dice la tradición de los padres de la iglesia es que su nombre es Tomás porque es gemelo de todos los que dudan, de todos los que llegan a dudar, de todos los que necesitan ver para creer. Tomás, más que ser el incrédulo, más bien fue Tomás el honesto. Porque ahora les pregunto, amada iglesia, ¿no todos en algún momento hemos hecho lo mismo que Tomás? Y no lo hacemos a lo mejor muchas veces, muchos de nosotros podemos experimentar crisis en nuestra fe, llegar nuevamente a preguntarnos si lo que hemos creído, lo que hemos aprendido es correcto. Pero incluso los que no han llegado a esas crisis severas de la fe, muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Señor, si me ayudas con esto, creeré. Señor, dame una señal para poder creer y para poder confiar, ¿verdad? Señor, si respondes a esta oración, sabré que es verdad. Entonces, amada iglesia, en esta historia, Tomás no es el malo de cuento. La verdad es que todos hemos sido Tomás en algún momento de nuestra vida. Lección número 2. Como hemos visto en esta serie, amada iglesia, la fuente de la fe es un encuentro. Hemos visto que la fe no nace de nosotros. Nace de ser vistos en el desierto como Agar. Cuando nadie nos miraba, el Roy nos ve. Nace de ser derrumbados y derribados en el camino como Saulo. Cuando crees que ves, la luz te ciega, la luz del Señor te inunda para que verdaderamente aprendas a ver. La fe nace de ser acompañados como los discípulos camino a Emaús. Cuando van tristes, confundidos, cansados por el camino, el Cristo resucitado se acerca, abre la escritura, parte el pan y hace que el corazón arda. La fe, amada iglesia, nace de ser buscados como Tomás.
cuando dudamos, cuando estamos en incredulidad, incluso aún cuando ponemos condiciones para poder creer, Jesús vuelve específicamente por cada uno de nosotros. La fuente de la fe, entonces, amada iglesia, no es un método, no es un método de estudio, no es un método teológico de interpretación. La fe tampoco es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo individual. No es repetir una frase al frente de la iglesia y creer que por ello, a partir de ese momento, la fe va a nacer. La fuente de la fe es el Cristo resucitado que sale a encontrarnos a todos y cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, en el desierto, en el camino, en el aposento alto, en las dudas, Jesús viene, nos busca y nos acompaña. Lección número 3, la fe bienaventurada. Puede que nosotros no hayamos visto con nuestros ojos físicos al resucitado, aquel a quien celebramos el día de hoy como el día más grande de la historia humana, el día en que Cristo venció y derrotó a la muerte por todos nosotros cuando nosotros éramos incapaces. Y a esa fe Jesús la llama la fe bienaventurada, porque andamos por fe y no por vista, porque entendemos, porque hay muchas veces que creemos que solamente podemos creer cuando vemos, cuando tocamos, cuando sentimos, pero cuando eso pasa, ya no puede llamarse fe. Ya no puede llamarse fe a lo que tú ves y a lo que ya tocas. Deja de llamarse fe para llamarse certeza. Entonces, la fe que no necesita ver para creer es la fe que el maestro llama como fe bienaventurada. Y lección número 4 de este pasaje, amada iglesia, quedémonos con esa poderosa declaración que hace el gemelo, que hace Tomás: Señor mío y Dios mío. Vemos cómo Tomás tiene este maravilloso encuentro. Y es un encuentro que seguramente cambiará radicalmente su vida. Y todos nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos tenido ese mismo encuentro de Tomás. Y al día de hoy, tras ese encuentro con el resucitado, tras creer, tras fortalecer nuestra fe, nosotros tenemos que ser capaces de hacer la declaración más importante de nuestra vida. Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Señor y Jesucristo es Dios. Y es que esa es la verdadera clave de la interpretación bíblica. De acuerdo a las reglas de la interpretación bíblica, de acuerdo a la buena hermenéutica como se conoce en teología, se cree que la verdadera hermenéutica es ver los versículos a la luz de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que hemos visto, amada iglesia? Que eso sencillamente no es suficiente. Hay iglesias como los Testigos de Jehová que dicen creer en Jesús, pero lo ven como un humano elevado, un humano superior, que por sus méritos fue adoptado por Dios. Pero la verdadera llave de la correcta interpretación no solamente es Cristo, sino es el Cristo resucitado y quien es Dios mismo desde toda la eternidad, que viene a nuestro encuentro y que se encarnó completamente con esta naturaleza humana. La verdadera clave de la interpretación es declarar, al igual que Tomás, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Así que el día de hoy, en este domingo de resurrección, así como nuestro gemelo, así como Tomás, confesamos: Jesús es Dios. Y puede ser que no hayamos visto las manos, que no hayamos visto sus manos perforadas, que no hayamos tocado ese costado que fue traspasado por la lanza, pero nosotros creemos. Te pedimos el día de hoy, Señor, que nos des esa gracia, que nos des la gracia de vivir esa fe, que nos des el valor y nos des la fortaleza de correr a contarla y de sumarnos al testimonio de los que hoy por todo el mundo también proclaman: el Señor ha resucitado. Que
el Señor que bajó de los cielos, el Verbo de Dios se hizo carne, que asumió nuestra naturaleza y venció a la muerte y nos ha rescatado de la muerte eterna. Y es por eso que hoy, el día de hoy, en este domingo de resurrección, te damos las gracias. Gracias, Señor. Amén. Te damos las gracias, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor y por este estudio en este domingo de resurrección, donde, amada iglesia, yo lo invito. Hay muchísimas ideologías, muchísimas sectas, muchísimas falsas religiones que usted se va a encontrar que ocupan la misma Biblia. Y con la misma Biblia, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo le pido, amada iglesia, que siempre tenga presente como faro de la interpretación bíblica, no solamente a Jesús, sino Jesús, Dios, el Verbo de Dios, que bajó del cielo y se encarnó en la misma naturaleza que todos nosotros. Porque combinaciones y falsas enseñanzas y falsas doctrinas cada vez hay más frecuentes y cada vez toman más peso, y esto es ocasión de caer. Verdaderamente, el evangelio que no predica lo que estamos diciendo es un evangelio que ha sido adulterado y la misma salvación del creyente corre peligro. Pero bueno, muy bien, damos gracias a todos aquellos que se unieron a la transmisión a través de las redes sociales. Gracia y paz de nuestro Señor. Nosotros los seguimos invitando domingos a partir de la 1 de la tarde, hora local. Continuamos con esta reunión del cuerpo de Cristo. Gracias por acompañarnos. Amada iglesia, nosotros vamos a continuar con el servicio del día de hoy. Amén. Bendiciones.